Omicron, 5 buenas noticias para acabar el año. Predecir cómo evolucionará el virus es muy arriesgado. No podemos descartar que incluso la situación empeore, pero también podemos encontrar algunas buenas noticias que nos permiten seguir siendo moderadamente optimistas. Si tienes 2 virus, uno llamado Delta, su transmisión es muy variable, pero según los virólogos, su transmisión es lenta. Los investigadores señalan que entre 5 y 40 casos de cada 1000 contagios de coronavirus serán fatales, con una aproximación más precisa de 9 casos de cada 1000, es decir, el 1%. La Organización Mundial de la Salud es más clara, señala que dentro de China, donde se originó el virus COVID-19, la tasa de mortalidad está entre el 2% y el 4%, pero fuera del país asiático la tasa se reduce al 0.7%, aunque ese porcentaje depende de muchos factores como la edad, el sexo y la condición física en que se encuentra el paciente. El otro virus se llama Omicron. Según estudios se dice que es más transmisible, que va de las vacunas que se han puesto, pero su transmisión es muy rápida. Por lo tanto, esta mutación del COVID original va a desplazar al COVID Delta, pero que no es tan letal como el anterior. ¿Qué harías? Que se propague este virus que no es tan letal, para que sustituya al virus Delta, que es mucho más mortal. Como virólogo dejaría que se contagiara la gente con este virus, que es más manejable que el virus Delta, menos mortalidad, menos necesidad de hospitalización. La pandemia no ha terminado y no sabemos cómo ni cuándo terminará. El nivel de incertidumbre sigue siendo muy alto. Todavía hay muchas cosas que no sabemos de Omicron y predecir cómo evolucionará el virus es muy arriesgado. No podemos descartar que incluso la situación empeore, pero también podemos encontrar algunas buenas noticias que nos permitan seguir siendo moderadamente optimistas. Primero, la infección por Omicron supone un menor riesgo individual de hospitalización y fallecimiento. Cada vez hay más evidencia de que la infección por esta variante supone un menor riesgo de hospitalización. Los primeros análisis que llegan de Sudáfrica sugieren un riesgo reducido de hospitalización entre las personas infectadas con Omicron en comparación con las infecciones con otras variantes en el mismo periodo de tiempo. Además, una vez hospitalizadas, las personas infectadas con Omicron tenían un riesgo reducido de enfermedad grave en comparación con las personas infectadas por Delta. Es probable que parte de esta reducción se deba a una alta inmunidad de la población. En otros países empieza también a ser ilustrativo el desacoplamiento entre infectados por Omicron y el número de pacientes que entran en la unidad de terapia intensiva y fallecen por COVID-19. Aunque todavía sea difícil determinar si la nueva variante
es menos virulenta o si en efecto de la inmunidad de la población, infecciones previas y vacunación, o por ambas cosas a la vez. En Sudáfrica se notifica un 65% menos de hospitalización, en Escocia un 60% y en Inglaterra un 40%. Un reciente informe del Imperial College de Londres concluye que las personas que contraen Omicron tienen una menor probabilidad de necesitar atención hospitalaria en comparación con la variante Delta. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, en su informe de evaluación de riesgos para la variante, ya califica de riesgo relativo moderado la posibilidad de hospitalización por Omicron comparado con Delta, aunque admite que todavía no hay datos sobre la gravedad una vez en el hospital o la mortalidad. Dos, en algunos países los casos caen en picada. En Noruega, Holanda, Bélgica, Alemania, Sudáfrica o Austria ya ha comenzado a disminuir el número de casos. Es posible que en varios de estos países se mezcle el efecto de Delta y Omicron. Algunos además llevaban varias semanas con restricciones, pero si nos fijamos en Sudáfrica, el que efecto de Omicron parece más evidente. El aumento ha sido explosivo y exponencial, y la caída también parece ser muy rápida. Algunos sugieren unas 4 o 5 semanas de subida hasta llegar al máximo, y otro tanto de bajada. Quizá esta sea la mejor noticia, aunque la posibilidad individual de hospitalización sea menor. Un muro vertical de casos es tremendamente peligroso para el sistema sanitario y lo puede llevar al colapso. Por eso, la caída en picada de casos es una muy buena noticia. Tercera, las vacunas protegen frente a Omicron. Las personas con 2 dosis permanecerán protegidas frente a la hospitalización, aunque haya perdido parte de la protección frente a la infección. Probablemente esto es debido a que la mayoría de las vacunas proporcionan una respuesta celular que no se ve afectada por esta variante. También hay datos que demuestran que una tercera dosis de la vacuna ARN mensajero tiene una potente capacidad neutralizante contra Omicron. Además, ya se están desarrollando nuevas vacunas universales frente al SARS-CoV-2 y todas sus variantes, incluida Omicron. Cuarta, ¿hay fármacos eficaces contra el Omicron? La revista Science presenta en su portada al medicamento Paxlovid, un nuevo antiviral oral inhibidor de la proteasa viral con una capacidad de disminuir el riesgo de COVID-19 grave en más de un 90%. Este antiviral ya ha sido aprobado por la FDA. El Paxlovid es un inhibidor de una de las proteasas del SARS-CoV-2, la denominada 3CL,
El tratamiento se combina con otro inhibidor de las proteasas, el ritonavir, que ha sido empleado contra el VIH, como la variante Omicron no presenta mutaciones en esta proteína, que son la diana de Paxlovid, es muy probable que este fármaco sea igualmente eficaz con la nueva variante en la vida real, al menos según ha informado la empresa Pfizer. Los ensayos en vitro así lo demuestran. Pero todavía hay más. El anticuerpo monoclonal Sotravimab de la empresa GSK también parece que es eficaz contra Omicron. Se trata de un anticuerpo que se une a una zona concreta, epitopo, en el SARS-CoV-2, compartido con el SARS-CoV-1, el virus que causa el SARS, lo que indica que este epitopo está muy conservado. Esto dificulta que se desarrollen resistencias en las nuevas variantes. El Remdesivir, un inhibidor de la ARN polimerasa viral, es otro antiviral que en pacientes no hospitalizados con síntomas COVID-19 resultó en un 87% menos de riesgo de hospitalización o muerte que el placebo. Gilead, el fabricante de Remdesivir, ha llevado a cabo un análisis de la información genética de Omicron y no ha encontrado mutaciones que afecten a la diana de este fármaco, por lo que es muy probable que este antiviral siga siendo activo contra esta variable. (5) Omicron infecta menos las células pulmonares, al menos en modelos celulares y en hámsters. Es verdad que no tenemos el dato en humanos, pero existen varios trabajos preliminares que sugieren que la variante Omicron se multiplica peor en células pulmonares, cual podría ser indicativo de su menor virulencia, aunque habría que comprobar qué ocurre en otros órganos. Todavía la situación es muy delicada, sobre todo por el explosivo aumento de casos que están llevando al sistema sanitario al colapso. Si antes 1 de cada 100 casos acababa en el hospital, ahora gracias a la vacuna son 1 de cada 1000. Pero si aumenta de manera exponencial el número de casos, las hospitalizaciones también aumentarán y colapsará el sistema, como ya estamos viendo. Por eso tenemos que ser muy cautos. Hasta la fecha, la actividad antiviral de Remdesivir ha sido confirmada in vitro contra todas las otras variantes del SARS-CoV-2, incluyendo alfa, beta, gamma, delta y epsilon. De todas formas, estas noticias, aunque preliminares, son buenas noticias y nos permiten seguir siendo optimistas. 2020 fue el año del virus, 2021 es de las vacunas de ARN mensajero. Ojalá el 2022 el comienzo del fin de la pandemia. Artículo publicado en The Conversation.